Bueno, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece muy interesante, pero también sé que es un tema muy polémico porque la inteligencia artificial para algunos, como para mí, puede ser una gran herramienta, pero también para otros puede ser todavía algo que no comprendemos y a lo que le tenemos miedo, y especialmente en profesionales de la salud suele generar un poco de barreras y miedo. Entonces, hoy quiero hablarles del rol de la inteligencia artificial hoy en día en los procesos de evaluación y de rehabilitación de las demencias. ¿Mm? Bien, para que nosotros, porque yo sé que hay un público diverso acá, entonces, para que podamos entender un poco esto de la inteligencia artificial, debemos iniciar por lo más básico, que es definir qué es una demencia, entender qué es una demencia, porque es una de las enfermedades con una complejidad enorme que requiere un cuidado y requiere un nivel de conocimiento bien interesante. ¿M? La palabra demencia, etimológicamente, ¿sí? Significa ausencia de mente, ¿sí? Este concepto de demencia pues ha evolucionado a lo largo del tiempo y digamos que se ha venido perfeccionando desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, donde se concibe como la alteración o el deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Esta definición inicial, ¿sí? Eh, pues ha prevalecido durante muchos años, pero pues ha limitado también el estudio de algunas variables de las demencias que no comienzan con un deterioro cognitivo, sino con un deterioro del comportamiento, por ejemplo, ¿sí? O de la emoción, y también ha abierto una brecha entre el estudio de las alteraciones psiquiátricas que traen consigo dentro de sus síntomas, pues cambios cognitivos. ¿M? Entonces, hace más o menos un par de décadas, tal vez 2 décadas más o menos, se ha transformado o se le han agregado elementos a esta definición. Y hoy en día, pues ya hay unos criterios muchos más claros para entender todo este gramado de las demencias, y ya la entendemos como un deterioro progresivo, no solamente de las funciones cognitivas, sino también asociada a cambios en la conducta, en la emoción, y que impacta directamente pues los procesos de calidad de vida, de funcionalidad del individuo, de su participación en un entorno específico, y pues con un impacto impresionante, no solamente en la persona, sino también en quien cuida a esa persona, en la familia, y yo diría que en la sociedad entera, ¿no? Y este deterioro persistente global, porque se trata de una enfermedad crónica que al ser neurodegenerativa, quiere decir que va aumentando sus síntomas y que va a perdurar el resto de la vida, ¿sí? Trae consigo pues unas lesiones orgánicas cerebrales muy importantes, ¿no? Que dan cuenta justamente de toda esta sintomatología. ¿M? Son enfermedades que si se toman desde o si se logran evidenciar desde sus etapas iniciales, pueden llegar a durar perfectamente 30 años, ¿sí? Depende mucho de en qué momento de esta enfermedad se detecte, depende mucho de variables personales del individuo, depende mucho de la atención en salud que se pueda brindar justamente a este paciente. Entonces nosotros podríamos hablar justamente de una enfermedad que tiene diferentes fases, ¿sí? Una fase inicial, que podríamos llamarla una fase prodrómica, ¿cierto? Que lo podríamos catalogar, no sé si alcanzan a ver aquí mi flechita en esta grafiquita, en este circulito gris amplio, ¿sí?
donde podemos decir que no aparecen síntomas tan evidentes del deterioro cognitivo, ¿sí? Pero sí aparecen unos biomarcadores específicos que ahorita vamos a hablar acerca de ellos. Hay dificultades para aprender, para retener información nueva, pero nada asociado realmente a la aparición de una enfermedad como tal. Luego vendría una fase inicial que hoy por hoy la conocemos como deterioro cognitivo leve o DCL, que se considera justamente una fase predemencial, ¿cierto? Donde estas dificultades se aumentan un poco, hay alteraciones en los componentes visoespaciales, no muy significativas. En algunos casos hay alteraciones también de la atención y la memoria, pero las personas siguen siendo absolutamente funcionales en todo lo que hacen. Y finalmente ya viene una fase demencial, que es como conocemos ya la enfermedad con unos criterios objetivos de deterioro en todas esas áreas que vimos anteriormente y que impactan todas las áreas de ajuste de las personas. Entonces, si ustedes se fijan en esta flechita, ¿cierto? Pues estamos hablando de un montón de años acumulados, ¿sí? 30, 40 años en las que se está gestando este tipo de enfermedades y algunos estudios hoy en día incluso apuntan a poder entender cómo este trastorno incluso puede depender de factores de neurodesarrollo desde la infancia, ¿sí? Entonces, pues es una enfermedad muy interesante de la cual se ha estudiado muchísimo, pero que todavía nos falta un montón por entender y por estudiar. Desde esta fase prodrómica, ¿cierto? Antes de que aparezca la enfermedad y por supuesto en toda su etapa de evolución, ¿sí? Esta enfermedad mayormente se da en personas mayores, pero cabe aclarar que no es exclusiva de personas mayores, ¿sí? Aunque su mayor prevalencia sí esté justamente allí. Bien, ¿de qué depende esta enfermedad? Nosotros podríamos mirar esta enfermedad que es bastante compleja desde diferentes puntos de vista. Por supuesto, hay todo un componente biológico que va a hacer que esta enfermedad aparezca y a la que se le atribuye la causa, pero también hay una serie de componentes del ambiente, de la cultura, de nuestro estilo de vida y de la genética que van a dar cuenta justamente de la exploración y de la floración de estas enfermedades. Aquí vemos un estudio muy interesante, ¿cierto? Que viene de los datos recopilados del grupo 666, si no estoy mal. Y ellos pues hacen unos análisis bien interesantes donde miran factores de riesgo del ambiente, ¿sí? Y factores de riesgo que son modificables y que pueden dar explicación justamente a todo este proceso de aparición y de mantenimiento de las demencias, ¿sí? Y ellos lo que han mostrado es que un porcentaje importante de estos factores pues son modificables, es decir, estamos hablando más o menos de un 40 a un 56% de estos factores de riesgo que podrían ser cambiables y que dependen justamente del estilo de vida, ¿cierto? Pero también de ciertas condiciones que tienen los países en sus procesos de atención y de determinantes sociales. De hecho, si ven a este ladito, hay otro estudio que se publica justamente en el 2025 que a mí me encanta porque este estudio, uno de los autores es una investigadora colombiana, Sandra Báez, ¿sí? Que ella trabaja en la Universidad de los Andes y que en este estudio lograron identificar y seguir una cohorte amplia de diferentes países de Latinoamérica y lo que ellos encuentran, que es impresionante, que lo pongo aquí, es que el cerebro de las personas de Latinoamérica, ¿sí? Parece que es 5 años más viejo que la edad cronológica, ¿sí? Y esto parece ser que
se da por un aumento en las desigualdades estructurales en América Latina. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad socioeconómica, en atención, en educación, en un montón de cosas, y allí tenemos muchísimo por trabajar. Antes no se habían incluido este tipo de disparidades en toda la explicación de las demencias, pero hoy por hoy sabemos el gran impacto que esto tiene en un proceso de envejecimiento y especialmente en un proceso de envejecimiento patológico. Por supuesto, hay otros factores importantes, como por ejemplo, en demencias esporádicas, como el gen ApoE4, ¿sí? Que en revisiones metaanalíticas se ha visto que más o menos aumenta el riesgo de padección de estas enfermedades en un 59%. Es decir, es un porcentaje también bastante alto, ¿vale? Que depende de esta variable genética. Recordemos que este gen ApoE pues tiene 4 alelitos y el último, el 4, ApoE4, es el que estaría siendo ese factor de riesgo que nos aumentaría justamente esa, pues ese riesgo para padecer demencias. Por supuesto, hay otras explicaciones, muchas explicaciones más que dan cuenta de la aparición de esta enfermedad. Digamos que la hipótesis más aceptada y en la que se basan los estudios actuales farmacológicos es que se ha visto que en cerebros envejecidos, pero especialmente en cerebros envejecidos que tienen deterioro cognitivo, como por ejemplo enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Hay un incremento en los depósitos de una proteína que se llama beta-amiloide, ¿sí? Y también en una proteína que se llama la proteína tau, que se acumula, se oxida, inflama la célula. Esto viene de un proceso inflamatorio celular que tiene también múltiples causas y que el aumento justamente de estas proteínas genera esa inflamación celular y mata la célula. Es decir, es la causante de esta degeneración celular que se asocia justamente a enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Entonces, hay una gran gama de estudios que apunta justamente a identificar en fases prodrómicas este aumento de estas proteínas para poder proteger el cerebro. Sin embargo, estos estudios farmacológicos a mi juicio, aunque están en una fase muy interesante para prevenir la enfermedad, pues se quedan absolutamente cortos, ¿no? Porque ya vimos que hay otra gran gama de factores relacionados justamente con la aparición y el mantenimiento de estas demencias, ¿no? Entonces, estamos todavía tratando de entender y engramar todo esto. ¿Cómo se evalúa tradicionalmente una demencia? Las demencias tradicionalmente se evalúan y se detectan bajo pruebas de neuroimagen, bajo pruebas que nos midan biomarcadores y bajo evaluaciones neuropsicológicas con el uso de protocolos específicos o test cognitivos. Dentro de esas pruebas de neuroimagen, pues por supuesto como la más utilizada es la resonancia magnética, que nos va a identificar ciertas alteraciones específicas en el cerebro, en la parte parietal y frontal, que se asocian justamente a este tipo de enfermedades. Hay también otras pruebas como la tomografía por emisión de positrones, que lo que nos ayuda es a identificar cambios bioquímicos en nuestro cerebro, biomarcadores también en líquido cefalorraquídeo, que lo que nos permite es medir esta concentración de proteína tau y beta-amiloide y sus niveles elevados, y por supuesto las evaluaciones cognitivas, que como ya lo dije, son protocolos amplios de pruebas cognitivas que logran identificar si una persona en su cognición pues está en el promedio, ¿cierto? O si ya empieza a haber un declive en el funcionamiento justamente de
la memoria, el lenguaje y otras funciones cognitivas. Este proceso de evaluación tradicional de las demencias, pues tiene muchísimas ventajas, ha habido una evolución muy importante, pero también tiene una serie de limitaciones y retos específicos, ¿sí? Una de las limitaciones es que hay subjetividad en los procesos de evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la neuropsicología, es mucho más difícil bajo pruebas cognitivas un perfil muy específico asociado a las diferentes variantes, por ejemplo, de Alzheimer, ¿sí? En las pruebas, por ejemplo, de resonancia magnética, que aunque muestran, pues, claramente la atrofia que hay, vemos como algunas imágenes tienen una atrofia bastante grande, pero cuando se aplican pruebas cognitivas resulta que no hay un deterioro, no hay una correlación tan importante entre las pruebas y las neuroimágenes y viceversa. A veces hay unas resonancias que no muestran tanta atrofia cerebral, pero al momento de las pruebas sí que evidencian que hay un deterioro importante, ¿no? Igualmente, pues también depende muchísimo de la experticia, ¿cierto? De la persona que está haciendo esta evaluación y pues eso genera un problema importante al momento del diagnóstico. Hay también una variabilidad diagnóstica y esto se da pues por los diferentes métodos justamente que ya vimos de detección de demencias que no siempre se correlacionan, como ya lo he dicho, y porque especialmente en nuestro sistema de salud no es tan frecuente, a pesar de que existen clínicas de memoria que tienen un grupo multidisciplinar compuesto por neurólogos, psiquiatras, geriatras, psicólogos y neuropsicólogos, pues digamos que esto no es el común denominador en el sistema de salud, ¿sí? Sino casi siempre se hacen pruebas aisladas. Entonces se mandan las resonancias por un lado, por el otro lado, se mandan las pruebas cognitivas con mucha suerte, si se mandan a pruebas cognitivas y pues finalmente hay una variabilidad y no siempre coinciden pues como todas estas valoraciones y eso es importante que lo digamos. Hay una detección temprana limitada, eso quiere decir que la mayoría de los casos ya llegan en una fase de demencia, ¿sí? Y muy poquitos casos llegan en una etapa de demencia inicial o en un deterioro cognitivo leve, ¿cierto? Entonces ya cuando se detectan, pues ya estamos en una etapa avanzada de la demencia y pues esto va a dificultar el abordaje, especialmente el abordaje relacionado con la prevención, ¿sí? Entonces, no estamos haciendo detección temprana, ¿no? Y eso sería muy importante para impactar nuestros sistemas de salud y por supuesto la calidad de vida de las personas mayores. Y esto tiene también una explicación. Uno, las personas no están tan relacionadas o sensibilizadas con qué es una demencia, ¿sí? Dos, le tenemos pavor al término demencia porque lo asociamos con estereotipos negativos como por ejemplo locura, ¿cierto? O falta de mente, entonces preferimos como no, no tomar cartas en el asunto para hacer prevención, ¿cierto? Los mismos profesionales de la salud no están preparados para entender todo esto, todo lo que significa una demencia. Y muchos de los casos, cuando llegan a consulta de atención primaria, pues resulta que los profesionales de la salud no los remiten a los profesionales expertos que podrían iniciar todo este proceso de evaluación y pues son personas que se quedan sin diagnóstico. Esto entre muchas otras variables y condiciones que podrían tenerse en cuenta justamente para la detección temprana de este tipo de enfermedades. Tenemos otra limitación importante y es que el seguimiento longitudinal a largo plazo pues es bastante deficiente,
¿sí? Casi siempre los pacientes se quedan con un diagnóstico inicial, pero no hay un juicio ni en los profesionales de la salud ni en las mismas personas que ya tienen este diagnóstico en volver a hacer un seguimiento de cómo está avanzando la enfermedad a lo largo del tiempo. Y esto dificulta que haya ajustes en el tratamiento. Entonces, pues también ahí estamos teniendo barreras justamente para abordar este tipo de enfermedades. Y en todo esto, pues aparece algo que llamamos inteligencia artificial, que puede ayudarnos como una herramienta útil bajo el uso de la tecnología, justamente en optimizar un poco este tipo de limitaciones. Pero bueno, ya vamos a ver poco a poco cómo funciona esto. Bien, todo eso que acabamos de hablar, pues es un panorama bastante complicado, ¿sí? Y es un panorama que nos muestra unas realidades muy complejas. La primera realidad es que, como sabemos, el mundo está envejeciendo, ¿cierto? Pero a medida que aumenta el proceso de envejecimiento, pues también van a aumentar los casos de demencia, ¿sí? Y lo que nos muestran los estudios es que se va a duplicar el número de demencias en el mundo. De hecho, la ADI calcula que cada 3 segundos en el mundo se diagnostica una demencia, ¿sí? Esto es muy elevado. Si además en Colombia y en Latinoamérica en general contamos con tantas desigualdades, esperamos, ¿cierto?, que tengamos unas prevalencias muy altas de este tipo de enfermedades. Aquí en Colombia los estudios de prevalencia tienen diferentes variaciones por regiones, pero hay estudios que han mostrado incluso un 23%, ¿cierto?, de prevalencia de demencia. Y esto pues es un porcentaje muy alto en comparación con otros países de Latinoamérica, ¿sí? Así que debemos empezar a ver la demencia como un problema de salud pública, ¿cierto? A la que hay que pararle bolas desde la prevención, ¿cierto? Y pues por supuesto desde su abordaje, empezar a mirar los retos que nos menciona la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la detección importante inicial para poder dar un abordaje un poco más completo. Pero no solamente estamos hablando de altas prevalencias de esta enfermedad, sino también estamos hablando de lo que sucede en las creencias en la gente normal e incluso en los profesionales de la salud, ¿sí? Nos encontramos cosas como esta: 2 de cada 3 personas piensan que la demencia es causa del envejecimiento normal. Es decir, estamos normalizando, ¿cierto? Y asociando como algo que pertenece a la vejez el tener una demencia, y pues esto no es cierto, ¿sí? 1 de cada 4 personas piensa que no hay mucho que hacer para prevenir la demencia. Y resulta que sí podemos hacer muchas cosas para prevenir la demencia eh, y para espaciarla, es decir, para enlentecer el tiempo en el que aparezca esta demencia, ¿sí? Y esto lo vemos justamente, si ustedes recuerdan esta diapositiva, porque hay un gran número, ¿cierto?, de factores de riesgo asociados a la demencia que son modificables y que se asocian a nuestro estilo de vida, ¿sí? Y a ciertas condiciones también que se pueden mejorar. Pero nos encontramos con un panorama un poco más duro como esto. El 62% de los profesionales de la salud, ¿sí?, todavía creen que la demencia hace parte del envejecimiento normal. Si nosotros como profesionales de la salud creemos que la demencia hace parte del envejecimiento, ya desde ahí estamos entorpeciendo absolutamente todo, ¿sí? Eso significa que debemos hacer una rigurosa psicoeducación y sensibilización dentro de la sociedad entera con respecto a qué significa una demencia, cómo podemos prevenirla y especialmente cómo podemos optimizar esos procesos de evaluación, ¿cierto?, y abordaje más allá de lo farmacológico.
Eso es como un llamado importante allí. Todo este panorama, pues aparece algo muy interesante que es la aplicación de la inteligencia artificial en la evaluación de una enfermedad tan compleja como las demencias. Ya hemos visto en diferentes conferencias justamente de este proyecto Cerebro, lo vimos con el doctor Juan Guillermo Ávila, lo vimos, lo mencionó también el ingeniero Carlos Puente y también el doctor Daniel Rincón, ¿sí? Que estamos en un momento muy importante en la salud para aplicar este tipo de tecnologías en torno a diferentes enfermedades, ¿sí? En salud mental, pues las demencias es una de ellas. Y simplemente para repasar, porque pues ellos ya lo han dicho, sabemos que existen o son herramientas o metodologías que en este momento las podemos clasificar en aprendizaje automático o machine learning, aprendizaje profundo o deep learning, que es, digamos, el que más ha tenido acogido en el tema de demencias y pues también redes neuronales, ¿sí? Simplemente lo que hacen este tipo de aplicaciones y este tipo de metodologías es detectar patrones complejos en los datos clínicos y en neuroimágenes para poder justamente hacer un proceso predictivo, ¿sí? Y en otros casos diagnóstico también, ¿cierto? De las enfermedades, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial? Lo que hace es procesar datos y analizarlos, pero procesa un gran volumen de datos. Es como lo que nos decía el ingeniero Carlos, ¿sí? Entre más datos tengamos, más mejoramos ese proceso de aprendizaje, como lo haría un cerebro humano, ¿cierto? Que entre más repasa y más repasa algo, pues más perfecciona su conocimiento. Lo mismo pasa con estas herramientas, ¿sí? Entonces, analizan grandes conjuntos de datos clínicos y en algunos casos genómicos, y a raíz de ese análisis de esos datos clínicos, pues empieza a descubrir patrones complejos, en este caso, patrones relacionados con la demencia, ¿sí? En ese caso, vemos que este tipo de dispositivos pues hace un análisis predictivo mediante algoritmos de aprendizaje que identifica esas señales tempranas, ¿cierto? Que nos ayuda justamente a hacer un diagnóstico mucho más preciso y personalizado en las demencias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay un reconocimiento de patrones, especialmente en imágenes, pero por ejemplo en el deep learning, ¿sí? Se utiliza no solamente imágenes, sino otro conjunto de datos que ayuda a este proceso. Entonces, como lo dije anteriormente, captura detalles que no son tan detectables a simple vista. Y han hecho unos estudios maravillosos en donde comparan la experticia de diferentes radiólogos, por ejemplo, hablando de neuroimagen, y lo que detectan, ¿cierto?, frente a la eficacia de la inteligencia artificial, y pues han encontrado que la inteligencia artificial supera un poco esa experticia o lo hace con mayor precisión. Y eso lo que nos ayuda a entender es que es una herramienta muy interesante que optimizaría los tiempos de diagnóstico. Y eso, pues, es impactante en un sistema de salud, ¿no? Entonces, identifica variaciones mínimas en las imágenes, ¿cierto? Que puede indicar el inicio o la progresión de una enfermedad cerebral o de esa neurodegeneración, ¿vale? Entonces, eso básicamente es lo que hace estos procesos de inteligencia artificial, ¿sí? Bien, hay algunos estudios que hoy en día ya nos muestran esto como una realidad. Digamos que hay varios ejemplos de otras enfermedades, pero no había tanto relacionado con demencia, justamente por la complejidad de esta enfermedad. Sin embargo, hoy en día sí que hay ya unos estudios publicados
que nos muestran cómo funciona esta inteligencia artificial en el diagnóstico de la demencia. Entonces vemos por aquí el primer estudio. Este es un estudio de investigadores de la Clínica Mayo, ¿sí? Que desarrollan una nueva herramienta basada justamente en inteligencia artificial para detectar demencia. Esta herramienta se llama State Byware y lo que hace es que examina mediante neuroimágenes, logra identificar algunos tipos de demencia. Esta inteligencia artificial que desarrollaron ellos logró un 88% de precisión en el diagnóstico de demencia y logró identificar hasta 9 variantes diferentes de demencia, incluidas varias variantes de la enfermedad de Alzheimer. Y esto es maravilloso. Entonces ellos cogieron más de 3.000 imágenes y dentro de esas 3.000 imágenes había imágenes relacionadas con personas ya diagnosticadas con demencia frente a imágenes cerebrales de personas normales y pues empiezan a identificar estos patrones específicos y pues tiene una precisión muy importante, el 88% es muy importante. Fíjense que en pruebas cognitivas, ¿cierto? Nosotros nos vamos más o menos con un 79-80% de precisión y aquí estamos hablando de un 88%. Este estudio se publicó en este año 2025, en junio del 2025, y pues ya justamente se está probando con pruebas en Estados Unidos. Fue publicado en la revista Neurology, que es la revista americana de neurología, y pues realmente es una de las revistas top en innovación en neurología. Otro de los ejemplos que podemos ver es esta, BrainSea, ¿sí? Que es impactante también porque, a diferencia de esta que ya se centra en patrones específicos de enfermedad de Alzheimer y de demencias ya diagnosticadas, BrainSea logra identificar aspectos iniciales de la demencia antes de que aparezca, es decir, logra detectar o logra mirar la progresión del deterioro cognitivo leve, especialmente del deterioro cognitivo leve amnésico, ¿sí? Y de hecho, esta herramienta ya fue aprobada por la FDA, ¿sí? Ellos, a diferencia de los anteriores, que solamente eran con neuroimágenes, lo que hacen es coger neuroimágenes, datos de neuroimágenes, y aumentarlo con pruebas cognitivas. Entonces, reúnen los dos patrones, las pruebas cognitivas más las neuroimágenes, y logran tener una experticia y un nivel de sensibilidad justamente de detección del deterioro cognitivo leve, ¿sí? Hasta en un 92%. Y eso es altísimo, ¿sí? De hecho, los deterioros cognitivos leves, desde una perspectiva tradicional en clínica, son muy difíciles de detectar y están muy relacionados o muy mediados con la educación. Las personas que tienen baja educación, ¿sí? Pues generalmente van a puntear como si fuera un deterioro cognitivo leve, sin serlo necesariamente, solo asociado a su escolaridad, pero las personas que tienen escolaridad alta a veces pasan las pruebas como normales, ¿sí? Pero en realidad ya han empezado un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de pruebas apunta muy bien a un proceso de prevención. Coger un deterioro cognitivo leve, ¿sí? Detectarlo, significa que nosotros vamos a ganar al menos 5 a 6 años de enlentecimiento, ¿cierto? Si se trata como debe tratarse, si se hace cambios en nuestro estilo de vida, si se hace entrenamiento cognitivo, vamos a retrasar la aparición de una demencia hasta en 5 a 8 años incluso. Entonces, esta herramienta es maravillosa por esa razón. Hay otros estudios metaanalíticos que nos han mostrado diferentes herramientas, aparte de estas dos,
y que han tenido resultados similares, ¿vale? Pero bueno, aquí les estaba hablando yo de neuroimágenes y neuroimágenes mezcladas con pruebas cognitivas. Aquí en la Universidad del Bosque, nosotros estamos haciendo justamente entre la Facultad de Psicología y el Instituto de Neurociencias ya desde hace algún tiempo, y en unión también con la FUCS, con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, un estudio súper bonito basado en otras imágenes, no en neuroimágenes, sino en imágenes de pruebas cognitivas, como por ejemplo la figura compleja de Rey. ¿Sí? Nosotros cogimos 1593 imágenes de figuras de rey de pacientes con deterioro cognitivo y 379 personas sin deterioro cognitivo y se estuvieron analizando esas figuras de rey. Y encontramos unas cosas súper bellas, ¿sí? Encontramos que el modelo logra clasificar adecuadamente en un 91%, ¿cierto? A las personas que tienen deterioro cognitivo, ¿sí? Bien sea una demencia o bien sea un deterioro cognitivo leve. Y esto es una discriminación bastante alta. ¿Mm? Lo que hicimos nosotros fue usar justamente un modelo Deep Learning, donde cogimos no solamente las imágenes de las figuras complejas de Rey, sino metimos algunos otros datos, como por ejemplo los datos de edad y los datos de escolaridad de los pacientes, ¿cierto? Y pues se logró sacar justamente este porcentaje, ¿sí? Sin embargo, por supuesto, hubo algunos falsos positivos y algunos falsos negativos asociados al modelo, y pues lo que significa simplemente esto es que hay que seguir entrenando el modelo para mejorarlo. Sin embargo, ya tenemos un dato importante y ya tenemos pues digamos que un nivel de diagnóstico bastante elevado basado en otro tipo de imágenes diferentes a las neuroimágenes. ¿Qué nos quedaría aquí por mejorar en este estudio? Pues meterle más datos complejos de la historia clínica de los pacientes, por supuesto. ¿Por qué no empezar a reunir resonancias magnéticas y otro tipo de datos y mejorar cada vez este modelo? Pero ya tenemos aquí algún dato y está en proceso de publicación, lo cual pues es maravilloso, especialmente para los neuropsicólogos, ¿sí? Porque esto optimizaría justamente esos procesos diagnósticos. ¿Mm? Pero bueno, la inteligencia artificial no solamente se ha metido en los procesos diagnósticos de las demencias, ¿sí? También se ha metido en el seguimiento a esos diagnósticos, lo cual está muy interesante. Ya han aparecido aplicaciones móviles que registran datos cognitivos de la persona en tiempo real, y esto facilita pues el seguimiento de los pacientes a largo plazo, ¿cierto? Y pues también hay otras herramientas que registran y recopilan datos de alteración conductual, y esos datos de alteración conductual pues ayudan a tener ajustes terapéuticos, ¿cierto? En el seguimiento justamente de estas enfermedades. ¿Sí? Y estos ajustes terapéuticos no solamente van con todo lo farmacológico, sino también, por supuesto, lo no farmacológico, que tiene un peso bastante importante. Como lo habló el doctor Daniel Rincón, pues hay unas intervenciones importantes también, no solamente en los procesos de evaluación y seguimiento, ¿sí? De las demencias, sino también en intervenciones en rehabilitación directamente. El doctor Daniel nos contaba de algunas plataformas importantes que se relacionaban con entrenamiento cognitivo, ¿sí? Entonces nos hablaba de plataformas como el NeuroApp, nos hablaba de plataformas como el Cognifit, como, si me va en este momento otro, como Gradior, ¿sí? Eh, Rehabilitación también con realidad virtual, y bueno, una cantidad de plataformas que hoy en día son supremamente útiles, que además han logrado tener puntos de corte universales, que igual hay que aterrizarlos a las características de cada población, pero
pues han sido ampliamente probados para los procesos de rehabilitación cognitiva con excelentes resultados. Pero adicional a esas plataformas, ¿sí? Hay varios estudios que nos han mostrado como otros panoramas de la inmersión de la rehabilitación, de la inteligencia artificial en la rehabilitación. ¿Sí? Aquí solamente nombramos dos de esos artículos que han sido publicados, ¿sí? Uno, por ejemplo, muy interesante relacionado con robots inteligentes, justamente para el servicio de personas con demencia. Y ese estudio lo que nos muestra es que los robots inteligentes que suplen de cierta manera, o más bien, no suplen, no sé muy mal esa palabra, apoyan los procesos de cuidado de personas con demencia en estadios moderados y severos, ¿sí? Lograron bajar niveles de ansiedad, por ejemplo, en estos pacientes en un porcentaje importante. Y lograron controlar algunas otras alteraciones conductuales en estos pacientes, ¿sí? Entonces, allí se ve algo bien importante. Nosotros pensaríamos que toda esta inmersión de los robots inteligentes está lejos de nosotros, pero no, realmente estamos muy cercana a ellos, ¿no? Si nosotros vemos estas intervenciones con robots, esto ya tiene ya bastantes años. En demencia aparecen las primeras inversiones con robots de tipo, diseñan unos animales, inicialmente se diseñaron unas focas, ¿sí? Y le daban estas focas a las personas que ya tenían unas demencias avanzadas y pues lograba calmarlos. Y bueno, ha ido evolucionando, ya no es en forma de animales, sino ya en forma de humanoides y pues ha venido evolucionando un poco en todos estos años esta inmersión de los robots como apoyo a los procesos de cuidado, ¿sí? Pero pues también pues hay otras alternativas también justamente a el tema de cuidado y rehabilitación, ¿no? Entonces aquí vemos una revisión sistemática que se publicó en el 2024, ¿sí? Y esta revisión pues demostró que diferentes alternativas con aplicaciones móviles, realidad virtual y plataformas pues tienen un impacto importante en los procesos de rehabilitación también de las demencias, ¿no? Sin embargo, ¿qué critican mucho estos estudios o qué han encontrado como limitaciones en estos estudios? Que de todas maneras, a pesar de que estas plataformas y estos robots inteligentes tienen un impacto muy importante en el cuidado y en la rehabilitación, en los procesos de rehabilitación, hace falta la calidez humana, ¿sí? El contacto humano, ¿sí? Y eso mejora incluso los procesos de empatía. Así que, aunque son un apoyo, pues definitivamente nos hace falta todavía algunas cosas allí. ¿No? Bien, miremos entonces ventajas, desafíos y consideraciones éticas en el uso de la inteligencia artificial, tanto en evaluación de las demencias como en procesos de rehabilitación. Y bueno, me faltó nombrar algo, ¿no? Y es que dentro de los procesos de rehabilitación no solamente está esto de entrenamiento cognitivo y apoyo al cuidado desde suplir ciertas necesidades, sino también dispositivos que se han desarrollado para que los cuidadores humanos puedan fortalecer sus capacidades de cuidado frente a la persona que están cuidando. Es decir, hay dispositivos que se han creado también donde el cuidador puede optimizar y saber en tiempo real si algo le está pasando a su paciente e identificar qué es justamente lo que está pasando a su paciente o a su familiar, ¿sí? Porque están hechos tanto para cuidadores profesionales como para cuidadores familiares, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuáles son esas ventajas
desafíos y consideraciones éticas justamente en el uso de inteligencia artificial para este tipo de enfermedades. Ventajas, diagnósticos más rápidos, eso es importante. Y aquí es importante también entender que aquí no estamos hablando de suplir en ningún momento a ningún profesional de la salud experto en evaluación de demencias. Aquí estamos hablando de acelerar el proceso diagnóstico. Lo que se demora un paciente en que sea remitido a neurólogo, le hagan una resonancia magnética, después se interprete esa resonancia, después sea remitido a neuropsicología, se hagan las pruebas de neuropsicología, se haga un informe y se entregue, que pueden durar incluso meses. Esto se puede reducir si empezamos a usar estas herramientas y si los sistemas de salud empiezan a acatarlas y las incluyen dentro de sus protocolos. Entonces, esto sería importantísimo porque acelera ese proceso diagnóstico, ¿cierto? Lo que ayudaría o lo que permitiría dar respuestas clínicas mucho más oportunas y eficaces y personalizadas para cada individuo. Esa es una ventaja muy importante. La otra ventaja es que mejora la precisión diagnóstica, ¿sí? Es decir, baja la subjetividad que podemos tener algunos profesionales de la salud al momento de hacer esas evaluaciones. Y eso también es muy importante porque reduce el número de errores diagnósticos, reduce el número de falsos positivos y falsos negativos diagnósticos, ¿vale? Y por supuesto, la incorporación de la inteligencia artificial pues contribuye en un manejo clínico un poco más óptimo, lo que se va a reflejar posiblemente en una mejor calidad de vida y en un seguimiento mejor a largo plazo de estos casos, que justamente es una de las barreras que más vemos. ¿Qué desafíos tenemos? Esto también ya lo ha dicho, lo dijeron en sus conferencias el doctor Juan Ávila y el doctor Daniel y también el ingeniero Carlos. Uno, bases de datos amplias y de calidad, ¿sí? Fíjense que incluso nosotros en el estudio que les mostré sobre figura compleja de Rey, pues nos demoramos un montón, bueno, los ingenieros fueron los que más se demoraron en limpiar los datos que nosotros pasábamos de las figuras complejas, ¿sí? Y esto no solamente pasa en nuestro estudio, sino que no estamos acostumbrados a tener unas bases de datos amplias y limpias y a optimizar y a copiar estos datos. Entonces, es importantísimo y este es un reto que tenemos en ampliar esas bases de datos, pero además datos con calidad que nos den una confiabilidad para poder desarrollar estos dispositivos. La integración con los sistemas ya existentes, porque por supuesto no se trata de desplazar lo que ya hay, sino de integrarnos, ¿cierto? En la capacitación al personal de salud, esto ya no se trata solamente de tener estas conferencias como la de hoy aisladas, sino que ya se incorpore directamente dentro de los programas de formación de los profesionales de la salud, ¿cierto? Una gestión de costos para controlar y optimizar los costos asociados a estas tecnologías y, por supuesto, algo que me parece súper importante es que nosotros empecemos a bajar la resistencia al uso de estas tecnologías por el miedo a pensar que ellas nos van a reemplazar. En ningún momento nos van a reemplazar, pero sí son herramientas que nos pueden servir para optimizar todos estos procesos. ¿Qué nos falta en cuanto a consideraciones éticas? Pues seguridad de los datos, por supuesto, ¿cierto? Acostumbrarnos al consentimiento informado de los pacientes para poder mirar y analizar estos datos bajo este tipo de inteligencias y regulación y supervisión, que en eso ya se han ido adelantando algunas cosas en algunos países, ¿no? En conclusión, ¿la inteligencia artificial nos ayuda? Sí. ¿Es una herramienta súper buena? Sí, pero definitivamente no resuelve todo. Nos hace falta mucho por incorporar. Sin embargo, es importante que entendamos que el hacer estudios y el incorporar este tipo de herramientas en nuestro quehacer del día a día de los procesos de evaluación, ¿cierto?
va a optimizar y va a hacer que nosotros cumplamos, ¿cierto?, con las resoluciones de política pública que están hoy en día al servicio de todos y las que hemos venido trabajando. Por ejemplo, la resolución 3280 del 2018 nos dice y nos obliga a los profesionales de la salud en que tengamos rutas integrales de atención y en que mejoremos estos procesos de atención. Así que el incorporar la inteligencia artificial pues tendrá un impacto importante también en políticas públicas y en procesos de atención. Bueno, muchísimas gracias por su atención.